Gracias a Dios, porque en esta noche nos encontramos disfrutando de este muy especial ambiente cultico. Cantábamos algo ahora que tiene mucho que ver con el sentido espiritual cristiano de la autoestima. Dice la canción Mi identidad. Descubro en mí, buen Padre, que hay tantos argumentos que asedian tenazmente mi mente y corazón. Hay fuerzas, hay tendencias que buscan con empeño minar la percepción de lo que soy, oh fiel Señor. Me falta aún conciencia de lo que ves en mí, buen Dios, y así poder actuar según tu eterna voluntad. Por eso acudo a ti, buen Padre, solicito tu enseñanza, que seas tú quien dé a mi vida cauce, identidad. Fíjense que esa es la idea de la autoestima. ¿Ya? Esa percepción que nosotros podemos hacer de lo que Dios colocó en nosotros, de hecho, de lo que Dios ve en nosotros, y hay muchas cosas que se cruzan y estorban, y entonces hacen que nosotros terminemos por perder de vista la realidad objetiva de la vida nuestra, y entonces vamos cayendo en esa visión desobjetivizada de lo que somos, y como consecuencia nos vamos alejando de una saludable autoestima. Recuerden que la autoestima saludable tiene relación con lo que Dios en nosotros ha colocado, lo que Dios nos ha dado, la realidad de lo que somos, lo que piensa Dios de nosotros. Es decir, que el único que nos puede revelar la identidad de lo que nosotros somos es Dios, y a través de eso terminamos descubriendo lo valioso y significativo que es nuestra vida. Es una bonita canción muy hermosa alrededor de esa necesidad que tenemos de afirmar en nosotros ese hecho incuestionable de que podemos amarnos confiadamente, amar en nosotros lo que somos, porque lo que somos lo ha dado Dios en la mejor expresión de su generosidad. Yo soy Señor, eso dice al final la canción, lo que has dicho tú que soy. Eso soy yo, lo que dices tú que soy. Yo no soy lo que me dicen a mí en el mundo que soy. Yo no soy lo que muchas veces pienso que soy. Yo soy lo que has dicho tú. Y necesito esa revelación que cada vez sea más clara y más definitiva, en contraste con todas las confusiones que me llegan producto de las otras fuentes en las que quiero encontrar inspiración para descubrir el valor auténtico de mi vida y desarrollar la verdadera autoestima. Vamos a orar para que Dios nos siga hablando, para que Dios se siga expresando y Dios nos siga sanando. Su palabra nos sana, su palabra nos libera, su palabra nos coloca en el territorio de una práctica espiritual que conduzca a la salud de nuestra mente. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes, por esta bendición de ser iglesia, por esta experiencia maravillosa de la congregación en esta noche, porque en medio de esta congregación estás expresando tu buena voluntad. Bendícenos, Señor, en la enseñanza que tendremos hoy, así como lo has hecho
en el comienzo de nuestro culto, en esa introducción hermosa que hemos tenido, y como lo hemos hecho, o como lo has hecho, Señor, en nuestras canciones, expresando bendición para el corazón nuestro, consolación, expresando salud, restauración o condiciones renovadas de nuestro ánimo y de nuestra condición mental por medio de esas canciones maravillosas que tanto dicen a la vida nuestra. Y por eso de antemano te damos gracias por lo que nos vas a aportar en la enseñanza del día de hoy. Estamos dispuestos a recibir, estamos dispuestos a cambiar lo que necesitamos cambiar, estamos dispuestos a crecer en función de la verdad que se nos revela. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense, por favor. La enfermedad de la baja autoestima genera en la persona, y es inevitable eso, errores de apreciación de las posibilidades reales de su propia vida. Si usted tiene una baja autoestima, usted no puede ver lo que usted es capaz de desarrollar, porque esa perspectiva disminuida de la realidad suya en esa experiencia de la baja autoestima hace que usted se vea apocado, se vea incapaz, inepto para desarrollar cosas que objetivamente otros reconocen en usted la idoneidad para hacerlas. Otros pueden decir, él puede, solo que él no se convence. Él no lo ve como real, como posible. Y cuando uno va conociendo las habilidades que tiene, uno sabe que eso está para él, eso está para ella. Pero no lo puede ver. Ese es el problema de la enfermedad de la autoestima. Digamos, es uno de los grandes problemas que genera la enfermedad de la autoestima. Y en la reflexión de hoy, digamos que ese es el caso de muchos hombres de Dios. Escuchen lo que estoy diciendo. Muchos hombres de Dios que presentan todas las resistencias posibles a los proyectos divinos, considerando que no son las personas ideales para realizar la obra que Dios propone que se haga, a pesar de que el mismo Dios es quien se las encomienda, o el mismo Dios es el que los elige. Dios los elige, Dios dice, usted va a hacer tal cosa, y la persona dice, no, allí Dios se equivocó. Dios me ha dado a mí una responsabilidad que no tiene que ver con lo que yo soy, con lo que yo puedo hacer. No, yo no puedo hacer eso porque yo no tengo cómo hacerlo. Y sucede que esa actitud es una actitud que se configura como pecado, porque al final estamos diciendo que Dios nos está engañando y nos está poniendo una trampa, porque nos manda a hacer lo que nosotros creemos que no somos capaces y no reconocemos que el que manda a hacer eso es el que sabe. Y por tanto, debiéramos entender el mandamiento o entender la responsabilidad que nos entrega
como una revelación de lo que nosotros somos. Muchas ideas que hemos tenido acerca de nosotros, cuando recibimos de Dios responsabilidades, tenemos que replantearlas porque nos damos cuenta que no tiene sentido que Dios nos asigne un territorio de responsabilidad cuando Él sabe, diríamos nosotros, que nosotros no somos capaces o que somos ineptos, que no tenemos la habilidad para desarrollar eso. Entonces, eso es hacer a Dios malicioso, eso es pensar que Dios hace cosas no teniendo en cuenta la realidad objetiva nuestra. Por tanto, a Dios no le importa que fracasemos. Dice que son tantas ideas que usted elabora en donde Dios termina muy mal parado a los ojos suyos, y por tanto esa forma de pensar no hace juego con la santidad de Dios, no hace juego con la grandeza de Dios, con el amor de Dios, no hace juego con el conocimiento de Dios. Claro, y eso en sí es un despropósito de orden espiritual. Y en el día de hoy les voy a colocar el ejemplo de dos personajes bíblicos, dos hombres grandes. Hoy al mirar los textos escritos por ellos, nos damos cuenta, o los textos que mencionan la vida de ellos, nos damos cuenta que son personas reconocidas en la grandeza, en las condiciones maravillosas de su dignidad de hombres de Dios, hombres que son modelo de dedicación, de consagración, pero que tuvieron su etapa de crisis a partir de sus problemas de autoestima, ¿ya? A partir de sus complejos, de sus sentimientos de inferioridad, el hecho de poder pensar que las condiciones de ellos no juegan con el propósito de Dios. Ahora, menciono esto porque yo quiero que con esto que vamos a decir, a muchos hermanos se aproximen al diagnóstico de su situación. Y cómo ha sido posible que en la práctica espiritual de ellos se hayan atrevido, digo yo, a abortar programas divinos en la vida de ellos por sus complejos, por su pobre autoestima, por su incapacidad para verse como Dios los ve. Y hay muchos que han fracasado en su vida cristiana. Y podría ser que algunos en medio nuestro estén en camino de eso, de fracasar espiritualmente, porque están todo el tiempo pensando que esto no es para ellos, porque ellos no tienen con qué, porque no es posible que Dios los esté mirando con amor en medio de tantas condiciones que tienen que ver con las deficiencias de sus propias vidas y muchas otras razones, ¿ya? Como otros, en razón de esa visión pobre de ellos mismos, terminan destruyendo espacios relacionales preciosos que tienen, vínculos afectivos que podrían convertirse en territorios hermosos en la bendición de Dios, pero que ellos consideran que no es para ellos.
y que lo que se puede dar sería un fracaso si las cosas continúan y no logran entender que Dios está abriendo puertas generosas para espacios relacionales que los honren a ellos y ellos logren honrar la vida de las personas que se relacionan con ellos. He visto muchos fracasos afectivos, producto de complejos, y yo podría mencionar otra cantidad de cosas que se dan en la vida de la gente cristiana, que como estos hombres de Dios, a pesar de su grandeza, experimentan la crisis de una enfermedad de la autoestima, que en el caso de ellos, en el caso bíblico, ellos se abrieron a la salud de Dios, se abrieron a la restauración de Dios y en medio de condiciones muy difíciles y de condiciones de crisis interna, lograron sobrevivirle a su enfermedad y recibir la sanidad suficiente para hacer el trabajo que Dios les había encomendado y al final descubrir que Dios sabía lo que estaba haciendo. Estamos hablando en primer lugar de Jeremías, el profeta. En la experiencia de Jeremías encontramos una situación así. Busquemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, Jeremías capítulo 1. Miren ustedes cómo Dios, al llamar a Jeremías al ministerio profético, le muestra de antemano cuánto lo conoce. Le muestra cuánto sabe el Dios de Jeremías. De hecho, son revelaciones para despertar confianza, para sentir que el que está invitándolos a ministrar de una forma especial sabe lo que está haciendo porque sabe mejor que ellos mismos lo que ellos como persona en condiciones espirituales son capaces de hacer en el programa divino. Dice el texto de Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías 1:4. Leo el 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Ve? Es una revelación para despertar confianza. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Imaginen ustedes. Antes de nacer, ya Dios conocía el detalle de las aptitudes y de las habilidades con las cuales Él estaba desarrollando o había creado la vida de Jeremías. La genética de Jeremías apuntaba hacia un ministerio profético. Y Dios le dice, yo antes de todo el suceso del desarrollo de tu vida, yo te di por profeta a las naciones. Miren que es como para decir, bueno, si tú haces eso y lo haces con ese convencimiento de que no he actuado yo y tú crees en el potencial de mi estructura de persona, Señor, ¿qué me queda por decir? Si no, ayúdame a verlo, ayúdame a entenderlo así, por tanto, ayúdame a superar este complejo,
este sentimiento que me genera angustia, porque todo el tiempo estoy diciendo es que no soy yo, no es conmigo, porque ¿cómo puede ser? Solemos decir nosotros con el vano orgullo de los ignorantes, es que yo me conozco y yo sé que para eso no. Y Dios dice, pues no te conoces tanto como yo te conozco y yo sé que para eso sí. Fíjese que es como un conflicto en el que la fe debe vencer. La fe en Dios y no la confianza mía en lo que pienso yo de mí. Porque de pronto estoy enfermo al mirarme a mí mismo y necesito que para corregir mi perspectiva Dios tenga que sanarme. Dice el texto en el versículo 6 algo que tiene que ver con la actitud de Jeremías. Jeremías le saca a relucir a Dios su complejo como un inconveniente absoluto. Esto es definitivo. Se equivoca Dios. ¿Por qué? Dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño, porque soy inexperto, porque soy un muchacho. Tú me pides que me enfrente a reinos y yo soy un muchacho que, ¿qué puedo decir? ¿Cómo me puedo meter con esas estructuras tan sólidas, tan fuertes, tan intelectualmente desarrolladas? Yo no sé hablar, es que no me metas a mí en ese lío porque eso no es para mí. Fíjense que habla un complejo y ese complejo tiene que ver con una visión que no corresponde a la visión que Dios tiene, porque si Dios dice, ya te di por profeta a las naciones, si yo puedo ver en mí, en una saludable autoestima, lo que Dios ve en mí, puedo decir, bueno, eso es muy difícil. Yo no tengo experiencia, pero yo sé que en lo que hay en mí, de parte de Dios, yo soy capaz de hacer lo que Dios me manda hacer. Pero nosotros partimos de una actitud muy contraria, de esa manera demostrando que nuestra manera de vernos a nosotros mismos es una manera no justa, es una visión cultural, es una visión personalísima que nunca ha consultado a Dios. Y de allá venimos todos. Todos venimos de una visión de nosotros que no consulta a Dios. Y eso es lo que Dios en este tiempo quiere corregir en nosotros dentro de la iglesia. Que por favor lo escuchemos a Él y entendamos quiénes somos en lo que Él sabe que somos y que comencemos a elevar nuestra visión, no en términos de altivez, sino de dignificación de nuestra propia vida a partir de la revelación que Dios nos da. Es un programa divino en función de nuestra vida. Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Entonces viene la confrontación de parte de Dios, la corrección que Dios le hace a Jeremías, lo conmina a asumir Jeremías de parte de Dios, un ministerio que debe contar con el cuidado divino y debe descubrir el lugar jerárquico de su ministerio en la sociedad, porque es lo que le quiere decir Dios en los textos que vamos a leer,
para contrastar con su complejo. Dice en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás, todo lo que te mande. Es decir, Dios lo coloca como un imperativo, y el imperativo es la expresión de algo que Dios dice, más o menos, voy a leerlo en los términos nuestros, tú eres capaz de hacer eso, de hacer todo lo que yo te mando a hacer, y tú podrás ir a todo lo que yo te envíe. Tienes con qué, y eso lo sé yo de sobra. ¿Ya? Y luego le dice, no temas delante de ellos, que es la base del complejo, ¿no? Verse por debajo de las personas, de los reyes, de los príncipes, de las personas con jerarquía social religiosa. Entonces, el verse por debajo de ellos hace que el ministro, en este caso el profeta, piense que él no puede pues meterse en ese lío de enfrentar gente con tanto abolengo, con tanto prestigio y tanta grandeza. Dice el Señor, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y fíjense que hay un acto que tiene que ver con como un elemento de la práctica cúltica que se expresa en una figura. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es decir, destruir en el caso de demolición de edificios, arrancar en el caso de vegetación, pero al mismo tiempo para construir y para cultivar, para sembrar, para levantar algo nuevo. Ese era el ministerio de Jeremías. Un ministerio de enorme dimensión, un ministerio maravilloso, y Dios se lo está diciendo a un muchacho adolescente. Y le está diciendo, tú tienes pasta para hacer esto que te estoy mandando. ¿Ya? De modo que no me vengas a mí con el cuento de que eres un niño, porque yo sé quién eres y qué tienes, qué hay en ti, quién eres tú, qué potencial tiene tu vida. Y si te vieras con mis ojos, te apreciarías mejor. Y si fueras capaz de juzgar tus posibilidades, tu ministerio no tendría tanto tropiezo. Pues el otro caso es el caso de Moisés, la experiencia de uno de los hombres más grandes de la revelación bíblica. Moisés es toda una institución. Entendamos, Moisés es la ley. ¿Ya? Según Jesús, Moisés es el espíritu de la ley. Bueno, eso también lo dice Pablo. ¿Ya? El espíritu del principio de la ley es la personalidad de Moisés, como Jesús lo es de la gracia. Pero observen ustedes que Moisés tuvo problemas para interpretar el propósito de Dios, con todo y el interés que tenía de beneficiar a su pueblo, porque precisamente por eso tuvo que salir huyendo, por defender a sus compatriotas. Pero cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, para Moisés ese encuentro con Dios es una experiencia grandiosa, pero terriblemente confrontadora, porque a pesar
de que habiendo huido de Egipto, llega a la casa de un sacerdote madianita, se casa con una hija de él. Y yo creo que es instruido en su formación de la fe en el Dios único, el Dios de Oreb, que después se identifica con el Dios de Israel. Hermanos míos, a pesar de todo eso, Moisés no logra ubicarse de entrada en las potencialidades que tiene, que Dios le ha formado, que Dios creó en él, para realizar el maravilloso trabajo de traer a su pueblo, sacar a su pueblo de la servidumbre en que se encontraba, para darle derecho a la libertad y a la posesión de la tierra prometida. Moisés, hermanos míos, descubre al Dios de sus padres en Oreb, en una experiencia que se fundamenta en la santidad. Quiero que observen ustedes en Éxodo capítulo 3, cómo el primer contacto que Moisés tiene con Dios, Dios se lo marca con la visión de la particular santidad de Dios. De hecho, Moisés era un experto, debió ser, en los dioses egipcios, en la grandeza presumida de los dioses egipcios. Entiendan que Egipto era un imperio, por tanto los dioses eran importantísimos en la sociedad de aquel entonces. Y Dios quiere que Moisés descubra la realidad del Dios de Israel como un Dios que se distingue de todo eso, porque todo lo que se da con ese Dios y la demanda de ese Dios se sale del presupuesto de todas esas divinidades que Moisés debió conocer, y entonces Dios comienza a marcarlo con una particular visión de él, y eso, hermanos míos, es para llamarlo a una confianza distinta de la que tienen los egipcios y a veces los mismos israelitas en esclavitud, por esas fuerzas que pretenden ellos ser fuerzas divinas, y que ellos puedan descubrir que su Dios va por otro lado y tiene una dignidad que no se mezcla con los manejos de ellos. Entonces, es una experiencia en el régimen de la santidad, ¿ya? Dice el texto de Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es la idea de santidad, ¿no? Una cosa no común, particularísima, un fenómeno que no se conoce en lo natural. Por tanto, es aparte, es distinto de los fenómenos naturales. Dios está presente en un territorio donde están pasando cosas que están más allá de lo que naturalmente se puede entender. Eso define la santidad, ¿ya? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás
tierra santa es. Fíjese que es una invitación a hacer de la santidad una postura cúltica de Moisés para luego convertirla en una postura moral, en una postura de vida espiritual. Santidad ante todo, ¿ya? Santidad delante de Dios. La santidad conviene a tu casa. Fíjese que son principios que van marcando la identidad de Dios. Este Dios no se parece a las divinidades de los pueblos. Este Dios hace cosas que no están en el orden simple de las cosas comunes que suceden, y este Dios demanda una actitud que trasciende el territorio de los otros cultos. Fíjense que cuando ya visualizamos esto, Moisés está teniendo un conocimiento de Dios que lo está sacando de cualquier idea que él haya tenido del Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque pues, le hablaron del Dios de sus padres, pero yo creo que como muchos niños que nacieron en Egipto, se preguntarían ellos, ¿a qué Dios de Egipto se parece el Dios nuestro? ¿Con quién lo podemos relacionar? Y Dios entonces lo marca con una revelación de santidad. Dios entonces le revela que se identifica con su preocupación por el pueblo cautivo en Egipto y le declara su plan para llevarlo a cabo por medio de él. Aquí se le puso feo el asunto a Moisés, porque hasta allí la revelación iba muy bonita, pero entonces Dios comienza a decirle a ellos, a él, a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Piensen ustedes que no es extraño que Moisés haya tenido alguna visión, alguna elaboración en su mente de cómo librar a su pueblo. Ustedes saben que huyó precisamente porque equivocó la estrategia. Pero allá en el exilio, él debió pensar muchas veces qué hacer y debió gestar ideas. Ahora se le presenta a Dios y de frente le plantea la propuesta de ir a sacar a su pueblo de Egipto. Y aquí comienza Moisés a descubrir sus complejos, porque es delante de Dios que nosotros descubrimos nuestros complejos. De hecho, a veces expresamos nuestros complejos en nuestros espacios de relación humana, pero lo más profundo de nuestros complejos nosotros los experimentamos delante de Dios. Esa es de las cosas más significativas de una experiencia con Dios. Una persona que tiene una verdadera experiencia con Dios es una persona que descubre sus territorios oscuros, esos territorios de vida que nunca siquiera se ha puesto a analizarlos y a detallarlos o a mirarlos con objetividad diciendo es que de pronto yo tengo esto y aquello. No, es cuando se relacionan con Dios, cuando se encuentran con Dios, que esas personas se van dando cuenta que eso que pensaban de ellos mismos
no es así como lo pensaba. Que por otro lado tienen un muy pobre conocimiento de ellos y además, como consecuencia, tienen una muy pobre autoimagen, ¿verdad? Es decir, muy pobre autoestima. Son personas que no conocen su propio potencial, aunque creen que saben mucho de ellos, ¿verdad? Insisto, el encuentro con Dios saca a la luz los territorios de tinieblas que llevamos por dentro y esa enorme ignorancia que hay respecto de nosotros mismos, porque nosotros mantenemos la idea de nosotros mismos con unas elaboraciones muy fantásticas, carentes de absoluta objetividad, muy ilusas, y es solo Dios, más que las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida ayudan, pero nadie como Dios, el encuentro con Dios, para que eso se evidencie y comencemos nosotros a mostrar todos los territorios donde cojeamos en relación con nuestra propia vida y con las actitudes que debemos desarrollar en nuestro propio ser. Dios, al revelarle todo eso a Moisés, entonces lo lleva a que Moisés evidencie su complejo, mostrándose como una persona absolutamente incapacitada para cumplir con la tarea que Dios, yo creo que debió pensar Moisés, esto es el colmo del absurdo. Dios le encomiende una tarea de esas. ¿Cómo se le ocurre a Dios? ¿Cómo me mete a mí en este lío tan grande? Su actitud es la de alguien con una pobre autoestima, pues no ha logrado descubrir en él cosas que Dios sí tiene claras, y por eso le confía el gran programa de la salvación de su pueblo. Moisés entonces le evidencia su angustia, su enorme preocupación y su sentimiento de ineptitud. En el texto esto se evidencia en los 5 argumentos o razones que Moisés le presenta a Dios buscando disuadir a Dios de algún plan con él. Un hombre que busca frenar un proyecto divino porque no ve la bondad de su condición humana, que es una condición que ha sido preparada a lo largo de años para ese objetivo. ¿Ven? Moisés le está diciendo a Dios, vea, yo lo voy a convencer a usted de que yo no soy la persona indicada. Lo voy a convencer a usted de que usted realmente no tiene ni idea de cosas que yo sé de mí, y por tanto usted tiene esa ingenua percepción de que yo voy a ser capaz. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Y van a ver ustedes ese conflicto entre el que vive acomplejado, producto de su pobre autoestima, y el Dios que lo quiere convencer de que Él sabe que Él está mandando. Y la sanidad se muestra en el mismo momento en que el hombre, es decir, el proceso de sanidad comienza a darse en el mismo momento en que el hombre termina cediendo, termina vencido por Dios, sometido por Dios, y él con temores,
con una cantidad de limitaciones en sus conflictos internos, se decide a obedecer. Al final Moisés se convierte en un gran hombre en ese trayecto en el que lleva a su pueblo a la tierra prometida, porque Dios lo convenció del valor real de su propia vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con la suya. Hay un proyecto especial de Dios para usted, pero su resistencia hace que usted esté paralizado y esté incapacitado para ir logrando objetivos. Si usted decide creerle a Dios la claridad que Él tiene acerca de la vida suya, por allí comienza el proceso de sanidad. Y fíjese que la sanidad lo va a llevar a tener una visión válida de usted mismo y como consecuencia a sanar su autoestima. Él le está presentando objeciones, argumentaciones, como diciéndole a Dios, a esto le falta, esto no es por aquí, analicemos mejor este asunto. Y van a ver que llega un momento en que Él le dice, no, mejor manda a otro. Mejor manda a otro. Ya después de haber hablado mucho, mejor manda a otro. Miren la primera objeción que Moisés le hace, versículo 11. En el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo, Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Vean ustedes que es una poderosa objeción de un acomplejado, un complejo de importancia. Fíjense ustedes, es que tú me mandas a Faraón. ¿Y quién soy yo? Menos ahora que yo perdí todos los privilegios en Egipto. ¿Quién soy yo para irme delante de ese tipo a decirle que Dios me manda a sacar a su pueblo del cautiverio de Egipto? Eso no tiene ninguna presentación, ¿ya? Sorprende el hecho de que si somos objetivos, nosotros tenemos que reconocer que en medio de todo eso nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Esa sería la primera objeción. ¿Qué tanta capacidad tengo para enfrentarme a eso tan grande? Y para ponerme de frente a gente tan grande y tan representativa. ¿Quién soy yo? ¿Ya? ¿Quién soy yo? Yo no soy la persona indicada. Entonces, fíjense ustedes que es una visión pobre frente a lo que Dios sí sabía. En el versículo 12, Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, cuando tú te hayas dispuesto, cuando tú aceptes que quien te conoce soy yo, cuando tú te ames desde la visión que yo te muestro de ti mismo, y que lo evidencia el hecho de que confío que eres capaz de realizar esa obra. Y tú te pongas en la tarea de realizarla. La señal será cuando vengas con el pueblo y llegues aquí. Llegues a Horeb, que es el mismo Sinaí. Cuando te establezcas aquí, cuando vengas y aquí acampes. Uno dice,
Pero ¿qué señal es esa? La señal es, haz el esfuerzo de enfrentarte a ti mismo, enfréntate a tu complejo, métete en la tarea, porque llegará el día en que tú estarás aquí diciendo, Dios tenía razón. Dice que no hay otra señal, no le dijo Dios, vea, la señal será que usted va a ver esto, va a suceder esto antes de llegar allá y de modo que eso le dará fuerza. No, la señal es que si lo haces, aquí llegarás. Y al llegar acá confirmarás que yo tenía razón. Sorprende eso, porque a veces nosotros queremos que en la sanidad de nuestra autoestima se nos ajonjolee, se nos dé un trato de caricias, de expresiones cariñosas, de expresiones muy tiernas, ya nosotros adultos, y no entendemos que lo que Dios nos coloca es retos, verdaderos retos, que si los podemos enfrentar como debe ser, nosotros comenzamos a salir de esa condición limitada y encerrada que produce la enfermedad de la autoestima. Y entonces Dios lo lleva a él a creer, o quiere llevarlo a él a creer que él es capaz de realizar todo eso. Luego le coloca una objeción. ¿Quién es usted? Es decir, ¿cómo hago yo para convencer a mi pueblo que usted sí es el Dios que puede sacarlos del territorio de influencia de dioses tan poderosos? ¿Cómo hago yo para llevarlos a ellos a entender que usted es un Dios que prevalece sobre todo lo que hay en Egipto? ¿Ya? En otras palabras, yo necesito que usted me convenza a mí. Yo necesito que usted me aclare muchas cosas porque yo a usted no lo conozco. ¿Ya? ¿Y cómo voy a llegar a mi pueblo a decirle el Dios de sus padres me ha enviado para rescatarlos cuando yo no tengo cómo evidenciarles a ese Dios? Eso es una objeción muy poderosa. ¿Ya? Y Dios pudo decir, bueno, Moisés, tienes razón. Contigo no debo contar, debo buscar a alguien que me conozca mejor. Lo que Dios le dice a Moisés es, no, identifica quién soy yo para que le lleves esa verdad a tu pueblo y descubras que dentro de ti puedes desarrollar una conciencia tan alta de mis posibilidades que yo seré desde ti garantía para tu pueblo. Es decir, recibe la revelación, asimílala, conóceme. Relaciónate conmigo desde el territorio de una experiencia profunda. Y Moisés, entonces, hermanos míos, fue invitado a conocer a su Dios. Dice Moisés a Dios, aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, identifícame como un ser divino, que soy el Dios de sus padres y que los va a salvar de Egipto. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Es una expresión que surge del verbo ser, el nombre Jehová. Por tanto, la expresión yo soy el que soy se relaciona con el nombre Jehová o Yahvé o las 4 letras consonantes que identifican el nombre de Dios. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dios le muestra todo lo que va a hacer, todo cómo se va a dar. Y aparece la tercera objeción. Fíjense ustedes que son resistencias tras resistencias. ¿Qué habla allí? La pobre autoestima. Siempre habla la pobre autoestima. Dios me dice: debes hacer esto. Cuando yo tomo una postura de resistencia a eso, porque digo no soy capaz, o porque digo a mí no me gusta, o porque digo yo no tengo por qué hacer eso. Todas las objeciones que yo presente a una propuesta de Dios, hermanos míos, está dejando ver el pobre conocimiento que tengo de mí mismo, ¿ya? Porque si me conociera lo suficiente, yo diría: eso es lo ideal para mí, eso es lo que a mí me conviene, eso es lo que yo debo hacer en el proceso de realización de mi vida. Pero como no me conozco, coloco todas las resistencias posibles, y entre ellas la resistencia del complejo de inferioridad, cuando yo digo: es que yo no soy capaz, otro podrá hacerlo, yo no. Y Dios dice: ¿cómo se te ocurre? Es bueno que te conozcas a través de lo que yo conozco de ti. Déjame declararte qué veo en ti a través de lo que yo te propongo, a través de lo que yo te mando. Observen entonces que Moisés presenta la objeción del capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Dios le dice a Moisés: bueno, ahora te voy a mostrar cómo vas a lograr convencerlos que tienes un poder que tú no tenías, tienes un recurso que tú no tenías. Al menos tú no tenías cómo manejar esto y ahora lo puedes manejar. Le habla del poder de la vara que tiene en la mano y le muestra lo que es capaz de hacer él después de que se encontró con Dios, porque Dios potencia nuestras vidas. Entonces Dios le dice a Moisés: por favor, Moisés, ellos te van a creer cuando vean lo que tú haces ahora después de que me has conocido, y lo que tú ves en ti mismo después de que has recibido revelación mía acerca de ti. Esa cuarta o esa tercera objeción, ellos no me creerán, está dejando el complejo, dejando ver ese complejo que evidencia su incompetencia y su poca dignidad para ser aceptado por los israelitas y que le crean su experiencia espiritual. Complejos, siempre complejos. ¿Qué me van a creer a mí? ¿Yo qué voy a ser capaz de convencerlos? ¿Por qué me metes a mí en este lío si eso no es lo mío? Si yo no tengo cómo llevar a mostrarles a ellos lo que tú eres capaz de hacer. Dios le va mostrando las alternativas. Aparece entonces la cuarta objeción. En el versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
¿Qué quiere decir Moisés? Es que yo no tengo facilidad para hablar con fluidez, organizando ideas y manejando elegantemente la expresión verbal. Y entonces, pues imagínate, tú me vas a mandar a Egipto a hablar con ellos a nombre tuyo y yo no soy la persona que tenga habilidad para el discurso, ¿ya? Un complejo que confirma su falta de habilidades, que lo coloca en desventaja con la corte de Egipto. Miren ustedes que es como una búsqueda de razones y él va desnudando toda su oscuridad interior, todo su sentimiento de ineptitud, de incapacidad. Él está pensando muy seriamente y le está diciendo a Dios: Señor, yo creo que, y sigo insistiendo en esto, creo que tú te estás equivocando de persona porque yo no soy una persona que sepa hablar. Y miren ustedes que los inconvenientes pueden ser reales desde el punto de vista físico, pero eso son obstáculos que mentalmente aparecen cuando yo tengo una pobre autoestima, porque sobrevaloro mis limitaciones y desconozco el potencial que está detrás de todo eso, que es lo que Dios mira y es lo que lleva a Dios a que elija a la persona, porque entiende que en esa persona hay todas esas posibilidades. Entonces fíjense que esa condición es una objeción muy fuerte, pero muy fuerte, que uno todavía la sigue encontrando. Es que yo tengo muchas limitaciones para hacer eso. Hay pastores que a mí me da mucho miedo tal cosa. Es que eso de hablarle a la gente, yo no me siento con libertad. Yo creo que eso no es lo mío. Y allí se frena el potencial de un evangelista. Allí se frena las condiciones válidas de un buen consejero, un buen orientador. Allí se frena las posibilidades de alguien que, pudiendo acercarse a los demás, desde allí puede ejercer una buena labor existencial y encontrar caminos de realización para su vida, que por su complejo los va a evadir siempre. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Aparece finalmente la quinta objeción. Por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro? Eso ya es lo último, es como el último esfuerzo, como diciendo: esto fue lo que debí decir al comienzo, solo que quise convencerte de que yo no era. Pero a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido, yo quiero que entiendas cómo me siento y cómo veo las cosas. Yo pienso que tú deberías enviar a otra persona. Fíjense ustedes que eso está marcando una condición extrema de la actitud acomplejada de Moisés. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. La Biblia muestra en el versículo 14 que Jehová se enojó con Moisés. Llegó el momento en que Dios dijo: bueno, este hombre, ¿cuándo va a entender que no está discutiendo con alguien que ignora lo que hay en él? Que está discutiendo con el Dios que quiere llevarlo a ser él quien debe ser. Y por tanto, debe disponerse a creer quién es él, a partir de la revelación que yo le estoy dando, y que no haga más resistencia. Bueno, Moisés, te ves muy limitado, te ves muy inepto, te ves muy incapaz. Pues apóyate en tu hermano Aarón. Aarón va a ser tu respaldo. Él es un hombre de discurso fácil. Déjalo a él hablar. Tú le dices las cosas
que Él debe decir cosas que yo te he dicho a ti y Él las va a hablar. De modo que tú tendrás la vara y con la vara mostrarás el poder de Dios y Él hará el discurso que se necesita hacer. Pero quien estará al frente de esta misión eres tú. Hermanos, ¿cuánto tuvo que hacer Dios para convencer a Moisés en un proceso espiritual? Uno ve en el texto, en el relato, que es un acontecimiento de un tiempo corto, de unas horas, de unos minutos, de una conversación, un diálogo de Moisés con Dios, pero si nosotros lo extendemos al hecho existencial, debieron ser de pronto mucho más tiempo del trato de Dios con ese hombre para llevarlo a convencerse de que tenía que desarrollar esa responsabilidad. Eso está haciendo Dios con usted. Eso exactamente está haciendo Dios con usted. Y Dios quiere sacarlo de ese pensamiento pesimista, de esa visión absolutamente negativa, de esa perspectiva de fracaso que siempre aparece en el horizonte suyo y por tanto eso lo frena porque todo el tiempo dice es que yo no soy capaz, yo no llego, yo no logro, es que yo lo he intentado y no he podido. Esa visión que usted va desarrollando de ineptitud choca contra la visión que Dios tiene de la capacidad suya y es el tiempo que se entregue. No haga tanta resistencia, se suelte y deje que Dios comience a tomar el control de esos territorios de su vida y déjese guiar por la revelación que Dios le da. Porque Dios quiere sanar su autoestima y al tiempo quiere usar sus habilidades para que no solo usted salga adelante, sino que sea una persona útil en la obra de Él o en la vida relacional suya, en su casa, en su familia, en su ambiente laboral, en su vecindario, que usted se convierta en una persona que venciendo sus complejos le crea a Dios todas las potencialidades que en usted hay. Dios contrasta el planteamiento de Moisés llenándolo de razones para motivarlo a la fe y a la confianza en el que sí sabe quiénes somos nosotros y sabiamente nos pone al frente de lo que nosotros realmente podemos hacer. En Moisés la obra fue maravillosa y hoy Moisés es un hombre enorme en la historia de la fe. En usted, Dios quiere que sea igual. De modo que vamos a orar en este instante y le vamos a pedir al Señor que Él perfeccione este territorio de revelación en el cual se quiere expresar en relación con su vida, porque quiere sacarlo de esa visión corta, elemental y lejos de la realidad espiritual del propósito de Él y de la claridad de lo que Él le ha concedido. Lo quiere sacar a usted de todo eso para ponerlo a vivir a la altura de una auténtica autoestima que lo lleve a descubrir que usted tiene el potencial para hacer la voluntad de Dios. Pónganse de pie y entienda que el mensaje de hoy fue para usted, muy directamente para usted. Y usted sabe en qué áreas están los inconvenientes suyos. Y usted sabe en el acercamiento a Dios dónde se oscurece el panorama de su vida, donde hay limitaciones extremas, donde hay concepciones totalmente negativas. Y Dios quiere llevarlo a replantear todo eso en un orden válido para que la salvación de Él se perfeccione en una visión saludable de la vida suya y que usted pueda amarse a usted como correctamente debe amarse para hacer todo lo que Dios
dice que usted es capaz de hacer. Vamos a orar, pónganse de pie, vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has dado hoy. Tu palabra que ha llegado a la vida de mis hermanos, la oportunidad que hemos tenido de expresar estas ideas alrededor de la experiencia espiritual de tanta gente, Señor, que necesita hoy hacer replanteamientos de fondo. Señor, estamos entendiendo el problema de la autoestima como una enfermedad que empobrece la capacidad para entender nuestro potencial para hacer la voluntad tuya. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos a salir de esa idea equivocada, de esa distorsión, y que se descubran en el llamamiento que les haces, Señor, para que se den cuenta que tú conoces lo que de fondo son capaces ellos de hacer si se dejan guiar de tu claridad y si reconocen en la revelación que les da, Señor, esa posibilidad de encontrarse significativos y valiosos, capaces de cumplir con la voluntad de Él. Obra, Señor, en la vida de cada uno, obra en cada situación, en cada experiencia. Obra, Señor, en medio de todas estas situaciones que han sido tan difíciles y conflictivas para mis hermanos. En el nombre de Jesús, por eso declaro la victoria en todas esas situaciones donde mis hermanos están tomando posiciones válidas y definitivas. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, ¿ve usted que es Dios quien está guiándonos a una saludable autoestima? Dispóngase a creerle a Él. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.